Los acertijos en los videojuegos son necesarios para darle variedad a la trama, posicionándose muchas veces como minijuegos, encontrar lugares ocultos, llaves, descubrir las respuestas a algunas preguntas y armar rompecabezas. Muchos pueden ser muy sencillos, pero otros sí se pueden convertir en un verdadero infierno resolverlos. Full Throttle es un videojuego de aventuras gráficas de 1995, publicado para las computadoras de la época, ambientada en un futuro cercano, con la historia del juego siguiendo a Ben, el líder de una pandilla de motociclistas, que es incriminado por el asesinato de un amado magnate de la fabricación de motocicletas, y busca limpiar su nombre y el de su pandilla. Este título se caracterizó por tener un compendio de caminos a seguir de forma frustrantes, es decir, muchas veces no nos detallaban claramente la forma de hacer las cosas para seguir avanzando, y es que hay una parte en la travesía en la que debemos de patear un punto súper específico en la pared para que se abra una pequeñita puerta, pero el problema es que muchos usuarios se quedarían estancados en esta insignificante parte, porque patear el punto correcto es un infierno sin precedentes poder lograrlo. Riven es un videojuego de aventuras y rompecabezas de 1997, fungiendo como la secuela de Myst, por lo que también se le conoce al juego como Myst 2. La historia se desarrolla inmediatamente después de los eventos de Myst, habiendo sido rescatado de los esfuerzos de sus hijos. El principal protagonista no jugador, Atrus, solicita la ayuda del personaje del jugador para liberar a su esposa de su padre hambriento de poder, Jen, en donde el mundo se desmorona lentamente por su gobierno. Durante una respectiva parte del juego nos toparemos con un puzzle llamado Fire Marble, en el que debemos de encontrar una cúpula giratoria en cada una de varias islas, con el fin de poder resolverlo. Y para no alargarme tanto diciendo todo lo que hay que hacer, porque es muy enredoso, solo diré que Fire Marble ha sido la pesadilla de muchos fanáticos de esta saga Myst. The Secret of Monkey Island es otro título de aventuras gráficas point and click de 1990, teniendo lugar en una versión ficticia del Caribe durante la era de los piratas. El jugador asume el papel de Guybrush Threepwood, un joven que sueña con convertirse en pirata y explora islas ficticias mientras resuelve acertijos. Es aquí en esto último donde la cosa se pone chunga, ya que tiene desafíos verdaderamente sufribles con varios de los más complicados en su tiempo, pero hay uno en especial, el cual le sacaría canas de todos los colores del arco iris a los usuarios. Así es, de todos los colores del arco iris, viejo. En donde necesitabas encontrar una forma de usar una tirolesa para cruzar un valle, rompiéndote la cabeza cómo hacerlo, resultando en el que tenías que usar un pollo de goma en la tirolesa, sin la más mínima lógica o pista que te diera el jueguillo rancio. Twilight Princess es una entrega de la saga de Legend of Zelda que trajo algunas innovaciones atrayendo más la atención del público adulto, con una historia más madura, junto con unos desafíos memorables, pero también sacados de onda, y es que para completar el rompecabezas Master Sword de Sacred Grove deberás poner todo tu cerebro a trabajar. Cuando llegas a Arboleda Sagrada por primera vez, encontrarás una puerta cerrada protegida por dos estatuas guardianas, las cuales se activan cuando huyas una canción mientras estás parado sobre el símbolo de la Trifuerza en el suelo. Las estatuas no le permitirán pasar a través de la puerta cerrada al prota, a menos que complete con éxito su prueba. Esta prueba ha sido la causante de que muchos usuarios hayan tenido que usar guías para poder completarlo. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor, para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor. La franquicia de Tomb Raider se caracteriza principalmente en la aventura de nuestra heroína Lara Croft, explorando múltiples zonas, asaltando tumbas, buscando tesoros y reliquias a la vez que se enfrenta a múltiples enemigos, ya sean humanos armados, guardianes o incluso seres sobrenaturales. También los acertijos son los detalles que nunca faltan en estas entregas de la saga, sobre todo en sus versiones más clásicas, y es que además de ser conocidas por su elevado nivel de dificultad, también es difícil elegir cuál le partió más la cabeza a los usuarios, incluso pudiéndose crear su propia lista de acertijos complicados, aunque si vamos a elegir uno, yo pondría el planetario de Tomb Raider 4, ya que a mí me frustró siempre posicionar los mentados planetas para resolverlo. Resident Evil 0 nos cuenta los acontecimientos vistos antes del incidente de la mansión Spencer, con el equipo Bravo de los Stars investigando las zonas sospechosas de las montañas Arklay, en donde han ocurrido incidentes de personas desaparecidas. Ya muchos conocemos la historia del juego, y más para los que lo hemos jugado, sabremos que toda la travesía está plagada de numerosos puzzles. Unos pueden ser sencillos, otros un quebradero de cabeza, pero el que considero más cañón es el de las estatuas de los animales, en el que debemos de encender las llamas de cada estatua, de acuerdo a cuál es más fuerte que
que el otro, o quién se coma a quién más bien, pero toda la lógica para solucionarlo puede carecer de sentido al intentar averiguar cómo van los verdaderos pasos a realizarse. El Profesor Layton es una serie de videojuegos de aventuras de rompecabezas constando principalmente de 7 videojuegos principales, además de incorporar una variedad de títulos y medios secundarios. Los primeros 3 juegos siguen las aventuras del profesor Herschel Layton y su aprendiz Luke Drayton, mientras que los siguientes 3 juegos y la película son precuelas, que se centran en cómo se conocieron Luke y Layton y sus hazañas originales. Cada título presenta una serie de acertijos y misterios, proporcionados por los ciudadanos de los lugares, que exploran los personajes principales. No es necesario resolver todos los acertijos para avanzar, pero algunos son obligatorios, y en ciertos puntos del juego se deben resolver un número mínimo de acertijos antes de que la historia pueda continuar. No se puede aclarar de forma sencilla en esta saga cuál puzzle es el más jodido de todos, ya que son muchísimos, aunque según mi criterio, agregaría el de UFO SOS como uno de los más destacados. Luego de haber atravesado todo el pueblo, nuestro objetivo en Silent Hill Homecoming es llegar a la casa nuevamente para subir al desván, y ahí nos toparemos con un puzzle simple pero a la vez riesgoso. Básicamente el acertijo es un pequeño cuadrado, en donde deberemos de ubicar las pequeñas partes en su respectivo lugar, a modo de rompecabezas. Suena fácil si te conoces bien la forma de hacerlo, al inicio sin equivocarte, pero si no, prepárate para quedarte atorado por mucho tiempo en ese lapso, y si decides checar una guía, tendrías que reiniciar el puzzle desde el punto de control, y si no guardas cerca, desgraciadamente harás todo de nuevo. Castlevania 2 tuvo un cambio más notorio con respecto a la primera entrega, que era más lineal. Aquí en cambio se nos ofrecía más como un título abierto, donde la noche y el día también nos acompañaban en todo momento, pero sin convencer con ello a la mayoría de los fanáticos. Y es que también llegó a contar con muchos rompecabezas, que incluso serían demasiado complicados resolverlos o averiguar sus puntos clave. Hay una ruta escondida, en donde solamente con guías de revistas en aquella época se podía resolver, porque el videojuego no te explicaba casi nada de cómo hacerle, arrodillándote al final de un camino cerrado y seleccionando a la vez un cristal rojo de nuestro inventario, y durante un ratico veremos llegar un pequeño tornadito que nos llevará hacia el otro nivel, siendo esto algo verdaderamente absurdo y un insulto para los compradores del juego. ¡Ay, maldito tornado! ¡Mira, trae a Patty y a Selma! Esa corriente está fuerte. Algo. The Sweeper es una entrega de plataformas de acertijos, en el cual el prota está varado en un planeta y descubre un dispositivo extraño que le permite crear clones de sí mismo y cambiar su conciencia entre estos clones. El jugador usa esta habilidad para resolver con ello varios acertijos y aprender sobre el destino de los investigadores de la estación, y es aquí en donde comenzaría el quebradero de cabeza para todos. Y es que de inicio, si bien suele ser algo sencillo de utilizar el aparatillo, con el pasar de los niveles se vuelve tedioso, hasta tal punto de llegar a una zona en el que deberemos de crear hasta 4 clones de uno mismo para poder resolver un puzzle que muchos consideran que es el más difícil del juego, y es que cada movimiento que hagamos para no regarla será milimétricamente medido. The Seven Quest es un juego interactivo de aventuras y rompecabezas de tipo película de 1993, lanzado para las PCs. The Seven Quest es una historia de terror contada desde la perspectiva en desarrollo del jugador como un amnésico. El juego recibió una gran cantidad de atención de la prensa por hacer que los videoclips de acción en vivo fueran estos una parte central de su juego, por su cantidad sin precedentes de gráficos 3D renderizados previamente y por su contenido para adultos. Hay un acertijo conocido como Bishop Puzzle que a más de uno le dio casi un ataque de impaciencia intentar solucionarlo para ocupar las casillas donde están las piezas negras y viceversa. Entre la necesidad de una muy buena memoria a corto plazo y el hecho de que podías arruinar la cuadrícula de todos modos, fue propuesto como uno de los acertijos más difíciles de su generación, sintiéndote casi como un verdadero amo de este desafío, parecido al ajedrez si logras completarlo. ¿Ya vieron? Ese niño está jugando 3 juegos a la vez. Mate. Mate. Jaque mate. Changos. Resident Evil 3 Nemesis forma parte de la excelente trilogía clásica, en donde los protagonistas se enfrentarían a toda clase de monstruosidades, desde zombies hambrientos hasta mutaciones poderosas, pero lo que sí haría sufrir más al usuario son los rompecabezas regados por toda Raccoon City, y es que además de lidiar con la persecución del Nemesis, también debíamos cruzar toda la ciudad para resolver desafíos y avanzar. Se puede decir que la muestra del agua en la parte final de la fábrica es el enigma más complicado no solo del juego, sino de toda la franquicia misma, y es que posicionar las 3 figuras diferentes
diferentes para formar una sola correcta, y hizo que muchos jugadores se rindieran en este punto. Algunos van a decir que la muestra del agua era fácil, pero el 90% de los demás dirán lo contrario. Silent Hill no solo nos ha sumergido en su mundo de pesadilla con todos los horrores que habitan en él, sino que además tendremos que completar muchísimos enigmas que se pueden encontrar en cada esquina con el fin de desbloquear puertas u obtener artículos necesarios para la trama. El puzzle del piano es algo que la mayoría de los jugadores de finales de los 90s se toparían durante la travesía como un bloqueo de la misma, es decir, hasta aquí muchos llegarían y se atascarían durante semanas, incluso meses, para poder resolverlo, y no es para menos, ya que actualmente incluso con una guía, el saber los pasos exacto sigue siendo todo un desafío, tratando de entenderlo un poema que está juntito, y si te quieres hacer el canchero y tratar de averiguar el método por vuestra propia cuenta, se te garantizará una desesperación de aquí a Chinatown. The Talos Principle es un videojuego de rompecabezas de 2014, presentando una historia filosófica. Toma su nombre de Talos de la mitología griega, un hombre mecánico gigante que protegía a Europa en Creta de piratas invasores. Se juega desde una perspectiva en primera o tercera persona, con el jugador asumiendo el papel de un robot con una conciencia aparentemente humana, mientras explora una serie de entornos que incluyen más de 120 acertijos entrelazando la vegetación, el desierto y las ruinas de piedra, con tecnología futurista. Los acertijos requieren que el jugador recopile sigilos, navegando por áreas cerradas y superando obstáculos dentro de ellas. Hay un puzzle destacado conocido como Something About a Star, en el que hay que tomar el conector, pararse frente al receptor rojo y retroceder un poco hacia la izquierda utilizando el conector para vincular el transmisor azul y el receptor desde aquí. Podremos así obtener el sigilo de esta parte. Se oye fácil, pero es más complejo de lo que parece. Onimusha Dawn of Dreams es la sexta entrega de la saga Onimusha de Capcom, publicada en 2006, influenciada en la acción y aventuras. La trama se desarrolla en el Japón medieval, décadas después de los eventos de Onimusha 3, centrándose en Soki, un guerrero que posee poderes Oni. Soki está en una búsqueda para detener a Hideyoshi Toyotomi, quien ha unificado Japón en alianza con su ejército demoníaco de Genma, y también une fuerzas con varios aliados que comparten el mismo objetivo de detener a los demonios y los planes de Hideyoshi de querer conquistar el mundo. A pesar del buen recibimiento por parte de la fanaticada, el título generaría bajas ventas. No creo que esto haya sido por los acertijos complicados, pero sí hubo uno en especial que dejarían realmente frustrados a la mayoría de sus jugadores, conocido como The Warhouse Puzzle, en el que debemos encontrar una serie de números basándose en animales, todo un caos para el usuario casual. The Longest Journey es un videojuego de aventuras de apuntar y hacer clic, de realismo mágico para el PC, lanzado en 1999. El jugador interactúa con objetos en la pantalla para resolver rompecabezas y avanzar así en la historia. El juego tiene lugar en los universos paralelos de Arcadia, dominada por la magia y Stark industrial. La protagonista, April Ryan, es una estudiante de arte de 18 años identificada como Shifter, capaz de moverse entre estos mundos y encargada de restaurar su equilibrio esencial. Hay un puzzle en específico durante la travesía, conocido como el pato de goma, en el que el jugador se encuentra con una llave que está alojada en una vía del tren, y para poder obtenerla debe pasar por lo que parece ser la serie de eventos más larga que un videojugador se puede imaginar, teniendo un pico de dificultad verdaderamente molesto para sus seguidores, sin mencionar también que hubo un error fatal allí, al menos en la versión original del juego, ya que si no se combinaban los elementos de la forma correcta, uno de ellos desaparecería estancando a los usuarios ahí mismo. Silent Hill 3 no se queda exento de acertijos difíciles, siendo protagonizado por la adolescente Heather Mason, la cual es llevada a un mundo de pesadilla, gobernado por toda clase de monstruosidades, pero también de bloqueo de puertas y desafíos, que son estos los que te pondrán más los pelillos en punta. En el área de la biblioteca tendremos unos libros de Shakespeare, los cuales debemos recoger y posicionar nuevamente en su estantería, pero la clave es saber cómo ordenarlos, con el fin de encontrar un código secreto para aplicarlo en la puerta y poder avanzar, pero para ello nos guiaremos de una nota que se encuentra ahí mismo posicionando los libros de acuerdo al poema, que leeremos atentamente para encontrar el código, apareciendo esto si colocaste el nivel de dificultad más elevado, convirtiéndose este enigma en tu peor pesadilla, incluso indicándote el juego mismo. Te atorarías machín rin si no sabes interpretar el poema.
Lufia 2 es un videojuego de rol con elementos de rompecabezas lanzado en 1995 para la consola de Super Nintendo, siendo una precuela de Lufia. Sigue la historia del antepasado del primer personaje principal, Maxim, y explica los orígenes de la guerra entre la humanidad y un grupo de dioses llamados Sinistrals. Lufia 2 hizo una serie de cambios desde el primer juego. Las mazmorras ya no tienen encuentros aleatorios y hay cientos de acertijos durante el juego, que van desde simples hasta extremadamente desafiantes, y es aquí donde podríamos nombrar al que se hace llamar el más difícil del mundo, y su nombre no es una exageración, ya que el rompecabezas es extremadamente difícil. El objetivo del puzzle es deslizar los bloques para mover el cuadrado grande hacia el centro inferior, para que tu personaje pueda alcanzar los elementos en él. El detalle es que para completarlo, incluso si se realiza de una forma perfecta, se deberán de realizar muchísimos movimientos, volviendo loco al usuario si se estanca decenas de veces. King's Quest es un videojuego de aventuras publicado en 1984. En la aventura inicial, un joven caballero, Sir Graham, debe salvar el reino de Daventry para convertirse en rey. El título fue revolucionario y tuvo una gran influencia en la evolución del género de juegos de aventuras gráficas al introducir gráficos y animaciones más detallados, pero lo que haría más famosilla esta entrega sería un puzzle que muchos consideran como uno de los más difíciles de la historia de los videojuegos, ya que requería que el jugador adivinara el nombre de Rumpelstiltskin al revés, pero sin explicarse esto claramente, usando un alfabeto invertido como por ejemplo A igual a Z y B igual a Y, con la respuesta correcta apareciendo en pantalla porque ni lo puedo nombrar. Ahora imagínense la raza de aquella época intentar averiguar, tremendo despapayo de letras, y si te equivocas en una sayonara baby. Sayonara, baby. Eso es. O hasta nunca, capullo. Y si alguien se cabrea, le dices, tranqui, tío. Grim Fandango es un juego de aventuras de 1998, siendo el primer título de aventuras de LucasArts que utiliza gráficos de computadora en 3D, superpuestos sobre fondos estáticos renderizados previamente, pero desgraciadamente sería un fracaso comercial. El título está ambientado en la Tierra de los Muertos, a través de la cual las almas recién fallecidas, representadas como figuras parecidas a calacas, viajan antes de llegar a su destino final. Durante la travesía, el jugador debe conversar con los personajes y examinar, recolectar y usar objetos para resolver acertijos. Uno de ellos es infamemente conocido como el boleto impreso. En aquella época, naturalmente, como no habían guías a la mano, como lo están hoy en día, debíamos de intentar esclarecer el hecho del por qué el mentado boleto era falso, haciendo todo de nuevo, pero era en vano, hasta que descubrimos que había otro mostrador, en donde sí nos aceptarían el boleto. Cayendo que más que un acertijo difícil, fue un pésimo diseño de escenario que nos mantuvo atascados por ese motivo. Otra vez Silent Hill 3 protagoniza uno de los rompecabezas más difíciles que cualquier videojugador se haya topado, cuando andamos bien campantes por el área del hospital Brookhaven. Estando ya en el pueblucho de Silent Hill, habrá una puerta a la cual deberemos de ingresar un código para abrirla. Todo bien mientras no hayamos elegido el nivel de dificultad difícil de los enigmas, ya que encontrar la solución aquí será toda una odisea sin precedentes, debiendo de leer un extenso poema que el buen Stanley Coleman le deja a su amada Gerard. Nos ayudará a ubicar el código de 4 números, posicionando el teclado numérico como la cara de Gerard y eligiendo los números claves, conforme vayamos ubicando las zonas de la cara con los números y el poema del acosador. Al final termina siendo demasiado cansino, con poca lógica y mucha impaciencia del usuario al tratar de resolverlo. En Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, hay un puzzle que tiene que ver con el lenguaje de braille, los cuales usan comúnmente los ciegos, y se decidió introducirse aquí en el videojuego, con el fin de resolverlo, para que los 3 golems aparezcan en sus ubicaciones. En aquellos tiempos esto pudo haber sido un martirio, ya que si no contabas con la guía del juego estabas frito, y sin acceso a internet, aquí nos quedaríamos sin hacer mucho. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos puzzles? ¿Cuáles se te complicaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.